Colegas, buenas tardes todos. Me presento antes que nada, soy Francisco Javier Venosa Peña, soy médico veterinario, zootecnista y con mucho gusto, trabajando en equipo, estamos liderando la gerencia técnica comercial en Elanco Salud Animal, atendiendo el tema de bioprotección en la especie porcina y gallinas o avicultura. En este día vamos a retocar el tema de proteger tu granja de enfermedades letales. ¿Cuál es el sentido, cuál es el objetivo que Elanco busca con esta presentación? Es insistir en el tema de la bioseguridad, que cada una de las granjas debe estar manejando día a día y no manejarlo como un concepto de moda, sino más bien como una actividad del día a día que nos va a permitir reducir los riesgos de que ingresen a nuestros sistemas de producción patógenos que nos van a producir severas pérdidas económicas que al final van a impactar en la baja rentabilidad de un sistema de producción. El tema de bioseguridad entonces es un tema relevante del día a día y hoy por hoy podemos hablar de la importancia que tiene este concepto para inclusive la erradicación de enfermedades. Y en nuestros sistemas de producción, hoy por hoy, nos han permitido en algunas regiones reducir esos riesgos de infección con virus devastadores como son, o complejos, ¿verdad? Complejos de enfermedades infecciosas donde se asocian virus como PIRS, como el famoso circovirus, como el PET, etcétera, etcétera. Y que entonces el concepto de bioprotección o bioseguridad es vigente en el pasado, hoy y seguramente en el futuro tendremos que seguir hablando de la bioseguridad como un elemento fundamental en las estrategias de rentabilidad porcina. Para lograr este objetivo tenemos la participación del colega Moisés Rodríguez. Brevemente comento que el doctor Moisés me voy a permitir, leer rápidamente, el concepto ya es muy conocido por ustedes, pero vale la pena recordar que el doctor es médico veterinario zootecnista, especialista en producción animal, con un enfoque en producción porcina por parte de una especialidad en la UNAM. Cuenta con experiencia como ejecutivo de demanda y Key Account Manager y ha formado parte de empresas de la industria porcina como Bayer, justamente, siendo responsable en el tema de servicio técnico y aspectos administrativos de los principales productores de proteína a nivel Latinoamérica, en la zona también de México del Bajío y norte de México. Asimismo, fue responsable de la implementación de programas de bioseguridad, alimentación y medicación. Actualmente es el gerente técnico y marketing para Latinoamérica Norte de Lancex, empresa que con Elanco está hoy por hoy aportándoles información, conocimiento, servicios para que el concepto de bioseguridad no se quede solamente en un concepto, sino que sea parte fundamental del trabajo del día a día en el cual tenemos que estar nosotros siempre enfocados. Entonces, doy la palabra al doctor Moisés para que nos permita escuchar sus conceptos y todo lo nuevo que trae de información al respecto. Me permito informarles que el esquema general va a ser 40-45 minutos de charla. Al final les voy a pedir, por favor, que durante el proceso de la charla nos envíen todas sus preguntas, todas sus dudas, todas sus inquietudes. Vamos a estar revisándolas y al final de la charla del doctor Moisés vamos a hacer lectura. Yo espero que sean muchas preguntas y también espero que el tiempo no sea suficiente para contestar todas, pero el compromiso es, vamos a capturar todas esas preguntas, vamos a responder, bueno, va a responder el doctor Moisés todas las preguntas o las dudas que puedan surgir y el resto de preguntas, si es que hay, las estará contestando el doctor Moisés y vía electrónica se las estaremos compartiendo a todos los colegas para que esto sea aprovechado al 100%. Al final les voy a pedir un poquito más de su tiempo, hay una dinámica muy, muy divertida que busca reforzar los conceptos que se van a vertir a lo largo de la charla y que al final Esli y Natalia, que son nuestros responsables de marketing y a las cuales también les tenemos que agradecer toda la logística de esta charla, van a poder darles algunas sorpresas en el sentido de al responder unos ejercicios ahí divertidos. Entonces, me callo, como acostumbro decir siempre, le doy la palabra al doctor Moisés
y espero con mucho ánimo las preguntas para que podamos interaccionar al final de la plática. Bienvenido, don Moisés, y adelante, el micrófono es suyo, me callo. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco la presentación y sobre todo agradezco el tiempo de la conexión, su conexión a todos al auditorio, todas las personas que nos acompañan. De verdad, para nosotros es muy importante contar con su participación en este tipo de eventos, ya que los temas globales en cuanto a bioseguridad y sanidad animal nos obligan a estar siempre actualizados y nos obligan siempre a compartir en la mayor parte posible o con la mayor cantidad de colegas posible. Sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para iniciar la plática, que tiene como finalidad, pues, darles a ustedes herramientas, información, con la intención de que ustedes blinden o protejan su granja contra enfermedades, como comentaba el doctor Francisco, donde la bioseguridad es una de las herramientas adecuadas y útiles y que está en nuestras manos. Es decir, depende de qué tanto podemos elevar o qué tanto podemos abrir brechas en nuestro perfil de bioseguridad. Esta es la agenda del día de hoy. Es una agenda bastante corta, son temas que pueden ser de alguna manera repetitivos. Sin embargo, ante las nuevas amenazas que tiene la industria porcina, vale la pena reenfatizar cada aspecto. Es muy importante recordarlos, es muy importante enfatizarlos y evidentemente entender las razones de por qué la bioseguridad y las estrategias de bioseguridad que se implementen en nuestra granja son de suma importancia para el bienestar tanto de nuestros animales como de nuestros bolsillos. Vamos a iniciar con una introducción a lo que es la bioseguridad avanzada. Vamos a hablar también sobre factores globales que influyen en un perfil de bioseguridad actualmente, de los principales factores a considerar en la limpieza y desinfección para la elección del desinfectante adecuado. Recordemos que no existe un desinfectante perfecto universal. Hay que entender que cada química, que cada producto tiene sus ventajas y obviamente es necesaria para ciertos elementos. Vamos a hablar sobre programas terminales de desinfección, un programa completo y un programa de desinfección continua en la granja y unas breves conclusiones para poder ya abordar la parte de preguntas y respuestas y el quiz que tienen preparado. Nosotros dentro de la granja comúnmente enfatizamos a la bioseguridad o englobamos a la bioseguridad en tres factores importantes, que son la bioseguridad conceptual, que es la que se establece la idea de la granja, la idea de la producción como tal, el concepto de la producción, el lugar donde se va a construir, qué voy a producir, cómo lo voy a producir. Desde ahí nosotros tenemos que estar pensando en elementos de bioseguridad, como son las rutas de salida, como son las rutas de desecho, como son el posicionamiento de las puertas o ventanas. Después viene la bioseguridad estructural, que habla justamente de la construcción ya de las instalaciones, los acabados, habla de el porcentaje o la pendiente que existe en los pisos. Esto es muy importante justamente porque nos va a permitir establecer un buen proceso o un fácil proceso de limpieza. Tristemente a estos dos procesos, a los médicos no nos invitan, comúnmente ya llegamos cuando la granja está lista, cuando ya todo eso se estableció, y nosotros nos encargamos de la parte de bioseguridad operacional. La bioseguridad operacional representa las acciones que se llevan a cabo dentro de la granja para poder nosotros llevar a cabo una correcta bioseguridad, que son la entrada y la salida, la rutina de entrada y salida, movimiento interno de la granja, hablamos de las rutas de la bioseguridad, hablamos de medicación, ya sea a través de vacunas o ya sea a través de
medicaciones emergentes o estratégicas. Hablamos de control de plagas a través del control de vectores o fomites, dependiendo cuál sea la característica de cada uno de estos. Y sobre todo hablamos de sanitización, la limpieza y la desinfección y la calidad de agua. Estos elementos son el día a día de nuestros procesos de bioseguridad y todos estos procesos siempre están integrados de una manera enfocada hacia mejorar los objetivos productivos de nuestra granja, hacia lograr los objetivos productivos de nuestra granja. Sin embargo, muchas de estas acciones son tan habituales y son tan de día a día que se dan por hecho, se les pierde foco y por ahí es donde inicia una brecha en el proceso, en el riesgo de la bioseguridad. Nosotros tenemos que tener muy en consideración que la capacitación constante y el recordatorio constante para nuestro personal es de suma importancia. Sin embargo, nosotros no podemos pensar que la bioseguridad se limita a nuestra granja, se limita a nuestro personal. Hoy en día, y de acuerdo a toda la capacidad de comunicación que existe a nivel mundial, la capacidad de traslado, las tendencias de producción y de consumo, nos obligan a entender a la bioseguridad y a incluir en nuestros procesos o perfil de bioseguridad a factores globales, como son la reducción del uso de antimicrobianos. Esto, como sabemos, es un factor o es un hecho en donde ya incluso existen países donde la regulación está dada. El tema del movimiento global con la pandemia de COVID, creo que a todos nos ha quedado claro cómo influye el movimiento de los humanos, cómo influye el movimiento de incluso los animales o subproductos de animales que pueden ser un riesgo latente para países, para regiones, para continentes, y si lo analizamos desde una perspectiva más global, para una especie, y ya lo voy a comentar más adelante. El comportamiento del consumidor, tenemos hoy en día consumidores más estrictos, tenemos consumidores que nos exigen más calidad, que nos exigen mayor proteína de origen animal, de mejor calidad, más inocua, con un perfil medioambiental más riguroso. Cada vez la producción tiene que ser más amigable con el medio ambiente, ya que eso nos está exigiendo el consumidor y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con eso. Evidentemente tenemos distintos sistemas de producción, tenemos producciones de traspatio, tenemos producciones semi-tecnificadas, tecnificadas, me atrevería a decir que ya tenemos producciones súper tecnificadas y cada una representa un riesgo para la bioseguridad de la región o de la localidad que puede afectar directamente la una a la otra. Entonces es muy importante entender que estas variaciones en los sistemas de producción representan diferentes perfiles de bioseguridad y por lo tanto son riesgos latentes si estamos cercanos el uno del otro. El conocimiento es un factor y un punto muy, muy importante. Nosotros tenemos que estar conscientes de que día a día el conocimiento va cambiando, nos vamos actualizando, están surgiendo nueva información, están surgiendo nuevas pruebas y lo que se decía de la bioseguridad hace 5 años, hoy en día no puede ser lo mismo, simplemente porque la tecnología ha avanzado y simplemente porque, como ejemplo perfecto, se desarrollaban vacunas en 7, 10 años y este año desarrollaron una vacuna en tiempo récord. Entonces, no, nosotros no podemos decir lo mismo de hace 5 años, tenemos que estarnos actualizando y apegarnos a fuentes fidedignas, a fuentes reales. El riesgo del Internet es que justamente uno encuentra todo, tanto lo falso como lo verdadero. Hay que apegarnos a fuentes fidedignas, a fuentes reales para tener pues la seguridad de que las técnicas, de que la tecnología o de que la información que vamos a implementar como innovación en nuestra granja vale la pena. Y recientemente tenemos, pues todo mundo lo ha leído, a todo mundo nos tiene con cierta preocupación el brote de enfermedades ya sea endémicas, epidémicas, enfermedades que pueden ser zoonosis. Todo esto influye en el perfil de bioseguridad y todo esto hace que mi perfil de bioseguridad sea cambiante, sea adaptable
y siempre esté en un proceso de mejora continua. Es importante entender que nuestros programas de bioseguridad de hace 2 años, de hace 1 año, no puede ser el mismo al de hoy por todo lo que está pasando a nuestro alrededor a nivel país, a nivel continente, incluso a nivel global. Como ejemplo de esto, pues bueno, China es un país que ha sido golpeado últimamente por este tipo de enfermedades, por este tipo de brotes. Uno de ellos, y que todos conocemos muy bien, la peste porcina africana, influenza aviar, por ejemplo, también en Europa y Asia, un H5N8 que tiene una capacidad de adaptarse a un rango de pH muy variable, lo cual la hace muy compleja. Y pues bueno, la que nos tiene encerrados y sometidos, COVID-19, este tipo de enfermedades modifican el perfil de bioseguridad, modifican todo lo que nosotros conocemos de la bioseguridad y todas las técnicas que tenemos que implementar. Evidentemente, enfermedades zoonóticas y de importancia en salud pública, como Salmonella, como E. coli, es importante siempre estar conscientes y apegados a las variantes y al comportamiento de estas bacterias para poder tener un producto inocuo y poder nosotros tener presencia en el mercado de manera adecuada. Comentaba yo lo del problema para una especie. China y los cerdos han sido un ejemplo muy puntual en este sentido. Los números son muy fríos, pero son la base para poder tomar decisiones. China contaba con el 50%, si no es que más, del inventario total en el mundo de cerdos. Después del brote que tuvieron, su inventario bajó más de un 50%. Esto, si lo analizamos a nivel global y por inventario de cerdos en el mundo, pues evidentemente tuvo un impacto en la especie, tuvo un impacto en los cerdos de forma importante y pues tristemente los números son muy fríos, vemos la gráfica y pues nos olvidamos que en realidad esto es lo que estamos esperando, lo que estamos viendo realmente en la granja que tiene este tipo de eventos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que la bioseguridad tiene como finalidad evitar justamente ver esos números y ver esas imágenes tan dramáticas y que en lo particular a mí me entristecen bastante. ¿Cómo podemos evitarlo? Hoy en día creo que parte fundamental del perfil de bioseguridad es entender cómo se mueven las enfermedades. Un maestro en la universidad siempre nos decía, es que los virus y las bacterias no tienen capa, no vuelan. Pues creo que sí tienen capa, sí vuelan. Hoy ya sabemos que sí tienen la capacidad de trasladarse. Evidentemente no vuelan por sí solas, evidentemente nos utilizan como vehículo, somos vectores, somos fomites, trasladamos subproductos, trasladamos carne congelada, desechos de buques, en fin, una gran cantidad de posibilidades en donde la bioseguridad de un país se puede ver afectada. Es por eso que es importante considerar y estar al pendiente de todas estas noticias, de todos estos eventos y tener una estrecha bioseguridad y una muy estricta bioseguridad en nuestro sistema productivo. Conscientes de todo esto, hablando de las medidas o de los elementos indispensables con los que debe contar nuestra granja, hay que entender que nuestra granja debe tener una distancia de seguridad, debe tener una limitación geográfica con otras granjas. Esta foto habla de un ejemplo, podríamos decirlo casi perfecto o perfecto. Yo sé que eso es muy difícil en muchos casos, pero hay que por lo menos tener una cerca que limite nuestra granja para evitar que accesen a ella fauna nociva, personas que no tengan nada que hacer dentro de la granja. Hay que tener una limitación muy estricta con quién o con qué entra a nuestra granja. De igual manera, los procesos de limpieza y desinfección son totalmente necesarios, son obligatorios. No podemos limpiar sin desinfectar y no podemos desinfectar sin limpiar. Hablamos de dos procesos distintos porque son técnicas y se utilizan elementos químicos diferentes, pero prácticamente tiene un solo fin. Así que la limpieza y la desinfección la tenemos que ver como un solo elemento que sí o sí se debe de llevar de manera correcta y adecuada
Además, se debe de tener una manera de medir, de auditar la eficiencia de ese proceso, ya que de lo contrario estaríamos nosotros abriendo una brecha muy importante en la seguridad de nuestros animales. El vacío sanitario y los programas de vacunación, el tiempo que se le dé a las instalaciones de descanso es importante, así como establecer programas de vacunación adecuados a la zona, adecuados a nuestra línea genética, a los animales. Hay que tener un buen programa muy estrecho y aunado a un descanso prudente de las instalaciones, podemos nosotros tener mayor control en la sanidad de nuestros animales. Aislamiento y tratamiento de animales enfermos, punto que comúnmente se da por hecho o no se tiene asignada una instalación para aislar o para delimitar el movimiento de estos animales enfermos. La restricción de las visitas y el control de entrada de vehículos es un punto crítico para muchas de las enfermedades más importantes de los cerdos, desde el punto de vista sanidad y desde el punto de vista económico. Tenemos que considerar a los bulos como uno de los principales riesgos para nuestra granja. Por lo tanto, el proceso de limpieza y desinfección de nuestros vehículos debe ser muy meticuloso, debe ser muy estricto, ya que si lo analizamos, tanto PIRS como PET y como muchas otras enfermedades que ponen de cabeza a una granja, entran por una rueda, entran por materia orgánica que viene en un vehículo mal lavado. Así que el control y el punto de revisión de estos vehículos debe ser estricto. Todo lo que se invierte, todas las actualizaciones en equipos para justamente la desinfección adecuada de un vehículo, nunca estará de más, nunca será un gasto, siempre será una inversión. Siempre existe la pregunta, oye, ¿y es que el desinfectante va a maltratar la pintura? Muy probablemente la mayoría de las químicas, incluso el agua, tiene un grado de corrosividad. Sin embargo, tenemos que entender que son vehículos de trabajo, que son vehículos que van a entrar a la granja y que más que la pintura y que más que que se vea bonito el vehículo, lo que me interesa es que mi granja esté saludable. Así que tenemos que priorizar la desinfección y el lavado de vehículos como uno de los puntos más críticos en la bioseguridad de nuestra granja. Uso de agua potable, es importantísimo tener limpias nuestras líneas de agua. Hay evidencia y hay demasiada información de lo que se ve o de lo que más bien de lo que no se ve en la línea de agua, en los tubos de la línea de agua por dentro, el biofilm que se puede generar y por lo tanto todo el riesgo sanitario que pueda haber para nuestros animales, ya que pues, el agua es uno de los insumos más importantes dentro de cualquier producción pecuaria. El control de roedores, control de moscas, programas que son indispensables y que muchas veces no están tan vigilados y que muchas veces nuestras carpetas no están actualizadas, nuestros cebaderos están sucios, nuestros cebaderos están llenos de telarañas o con un mal mantenimiento. Es importante que estos programas estén vigentes, estén actualizados y que se estén llevando de manera muy puntual. Control riguroso en la alimentación, hay que tener mucho cuidado con los ingredientes y el tratamiento correcto, sobre todo de todos los efluentes, todos los desperdicios que salgan. Debemos de tener una asignado para todos los desperdicios. Y bueno, en todo esto, si ustedes lo analizan, el personal, nuestros colaboradores, los trabajadores dentro de la granja tienen un rol importantísimo. Ellos son los que generan la bioseguridad operacional. Ellos son el quién, ellos son el cuándo, ellos son el cómo y ellos al final son el resultado positivo o negativo que pueda tener cada programa de bioseguridad. Por lo tanto, la capacitación e higiene del personal es indispensable para mantener el buen estado sanitario de la granja. Como ejemplo, siempre nosotros estamos viendo personal con gorra que trae de su casa, y cuando nosotros hacemos este tipo de experimentos y vemos todo lo que hay, tanto en gorras, tanto en boca como en manos, pues nos encontramos que hay un crecimiento microbiológico muy importante. Entonces, hoy en día la limpieza de manos debe ser un factor a considerar
antes de entrar a cada caseta o a cada área, la limitación del personal dentro de la granja, que no se mueva a todas las zonas es importantísimo, y contar con un uniforme que no salga de la granja y evitar que ellos o que el personal traiga este tipo de indumentaria fuera o de su casa es sumamente obligatorio para evitar riesgos. Y lo comentaba, gorras, manos, y hoy en día tenemos una extensión de nuestro cuerpo que no pertenece a nuestro cuerpo, que es nuestro celular. Y díganme y hagamos memoria, ¿cuándo fue la última vez que nosotros limpiamos un teléfono celular? Esto es lo que encontramos en un teléfono celular. Esto es lo que puede crecer de un teléfono celular, de una carcasa de un teléfono celular. Así que los procesos de desinfección deben de incluir ya este tipo de elementos. Si vamos a meter una tablet, porque ahora la tecnología nos permite ya tener información y recabar información en tablets y después descargarla en un procesador. Si vamos a tener este tipo de equipos, hay que nosotros tener también considerarlos dentro del proceso de desinfección o limpieza, porque es un vector, es un fomite, perdón, en este caso, muy importante de muchas enfermedades. Y ahí es donde pasamos a la parte de limpieza y desinfección. Hay que entender, como bien se dijo, que a pesar de que son procesos distintos por el procedimiento y por los elementos químicos que componen a cada uno, están enfocados en un mismo sentido. El proceso de limpieza es un proceso físico-químico que tiene como finalidad eliminar la mayor parte de suciedad de las instalaciones que nos interesa limpiar y desinfectar. Obviamente se realiza con un detergente adecuado, con un detergente de uso pecuario, comúnmente para la industria porcina y de acuerdo a la cantidad de materia orgánica y a las características de la materia orgánica originada por los cerdos, lo mejor es utilizar un detergente alcalino para poder desengrasar, que nos permita espumar y nos permita tener mayor tiempo de contacto sobre las superficies. Evidentemente, un detergente de uso en casa o que esté diseñado para el lavado de manos o productos que no tengan este pH distinto o este pH distinto al neutro, pues no van a ser tan efectivos como un detergente especializado. Después tenemos la parte de desinfección, que es un proceso también físico y químico que tiene como finalidad eliminar el restante de microbiología o de agentes microbiológicos que escapen al proceso de limpieza. ¿Y por qué digo que escapen al proceso de limpieza? Nosotros podemos dividir a la limpieza y a la desinfección en reducción logarítmica. ¿Por qué en logaritmos? Porque es la manera más cuantificable y la manera más eficiente que tenemos para determinar si se llevó un buen proceso de limpieza o si ya estamos en un proceso de desinfección. Para que nosotros podamos hablar de desinfección, tenemos que hablar de reducción de 4 logaritmos, de 5 logaritmos, mientras que en un proceso de limpieza la reducción logarítmica es de 2. ¿Y por qué deben de ser logaritmos? Bueno, por esta sencilla razón, las bacterias no entienden de porcentajes, las bacterias crecen de manera logarítmica. Y este es el ejemplo. Y mientras siga pasando el tiempo, el crecimiento de esa bacteria seguirá con esa tendencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que medirnos y adaptarnos a esa misma tendencia. Los productos de hoy en día deben de tener un enfoque y deben de tener la información de cuántos logaritmos reducen en el tiempo determinado con la concentración indicada por parte del proveedor. Esa información es indispensable para poder nosotros combatir esto. Esto es lo que nosotros estamos combatiendo.
Y lo voy a detener ahí porque podría seguir creciendo. Considerando todo esto, es importante distinguir entre el trabajo, ahora de manera real, la parte operativa, cuánto tiempo me lleva la limpieza. Como ustedes pueden ver del lado izquierdo, del punto número 1 al punto número 6, solamente es limpieza. Aún no estoy utilizando ningún desinfectante y no estoy llegando al objetivo real, que es tener una reducción de 5 o 4 logaritmos. Simplemente estoy limpiando. La inversión en tiempo de la limpieza debe de representar por lo menos el 80% de todo lo que involucra la limpieza y desinfección, mientras que la desinfección solo representa el 20%. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de basura, la mayor cantidad de materia orgánica de suciedad se va durante el proceso de limpieza. Como pueden ver, de 10 a la 9 pasamos a 10 a la 4 y la reducción de patógenos puede ser de un 60 hasta un 85, 90%, 99%, en este caso la diapositiva lo comenta. Sin embargo, ese 1%, ese restante microbiológico que el detergente y que la limpieza no se va a llevar, es el que va a contaminar y va a enfermar a mis animales si yo no culmino con un buen proceso de desinfección. Para decirlo de manera coloquial, la desinfección es la cereza del pastel y todo el trabajo difícil y todo el trabajo, digamos, lo complejo es la limpieza, pero si yo no le pongo esa cereza al pastel, el pastel no va a estar completo. Es importante que se lleve a cabo de manera unificada un proceso de limpieza y desinfección. Y antes de desinfectar, y ahora sí, con la intención de que ustedes puedan elegir, considerando todo el bombardeo de información que hay, considerando la cantidad de productos de amplio espectro que hay en el mercado, la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿cuál desinfectante es el adecuado para mí? Lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, no existe desinfectante perfecto universal que sirva para todo y que sirva en las mejores condiciones ante climas, condiciones de materia orgánica, situaciones reales de granja. Hay que entender que cada producto tiene sus ventajas bajo ciertas circunstancias. Lo primero que hay que hacer antes de elegir un desinfectante, lo debemos nosotros entender qué es lo que yo estoy combatiendo. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿de qué se está enfermando mi granja? ¿Cuáles son las infecciones recurrentes? ¿Cuáles son las enfermedades recurrentes? Para entonces entender al patógeno. ¿Qué debo al patógeno? La morfología, la capacidad de adaptarse a pHs, estabilidad ante distintos rangos de pHs, el comportamiento dentro de la granja, porque a veces hay virus y hay bacterias que podemos nosotros morfológicamente pensar que son muy fácilmente inactivables, sobre todo virus grandes, virus envueltos, bacterias con una capa lipídica. Sin embargo, ya el dentro de la hace que el virus o la bacteria sean muy difíciles de erradicar. ¿Por qué? Por su capacidad de transmisión, por su capacidad de infección, por su capacidad de mantenerse latente en animales que no presentan ningún síntoma. En fin, hay varias condiciones clínicas que ayudan a las aves y a los agentes patógenos a sobrevivir en el medio, por lo que entenderlos y saber cómo funcionan es un requisito indispensable para elegir un desinfectante. Después de que yo entendí cómo se enferma y de qué se enferma mi granja, tengo que hablar de temperatura promedio con la cual yo voy a estar desinfectando. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta de manera negativa o de manera positiva a mucha gama de químicas desinfectantes, por lo que es importante tener en consideración este punto. El pH, el potencial hidrógeno, va a determinar a qué estabilidad está el virus, en qué estabilidad debo de sacar al virus. Siendo más claros, tengo que sacar de su estado de confort al virus o la bacteria, rompiendo ese potencial hidrógeno. Comúnmente, la mayoría de los rangos son hacia un pH neutro, así que si yo utilizo desinfectantes con un pH ácidos, estoy por sinergia y por simple cambio de pH ya generando un proceso biocida en mi proceso de desinfección.
La dureza del agua, esto es muy importante entenderlo. En México y en la mayor parte de Centroamérica trabajamos y es un reto trabajar con aguas duras, así que los desinfectantes deben tolerar esta característica. Desafíos de materia orgánica. Algunos desinfectantes y algunos productos tienen la leyenda eficaz y la prueba se hizo in vitro. Francamente, y no dudo de que sea real, pero la realidad de nuestra granja no se parece en nada a un laboratorio. Las condiciones de suciedad, las condiciones laborales no se parecen en nada a un laboratorio, así que el producto tiene que tener capacidad de apegarse a estas realidades, de apegarse a una vida real y no simplemente tener evaluaciones in vitro. Seguridad durante el uso, tanto para el operador como los animales. Y para el medio ambiente, factor muy importante que estaba pasando por alto. Toda esta información debe tener un sustento y debemos revisar esta eficacia contra patógenos según las condiciones estacionales por la temperatura. Hay mucha información, como lo comenté, y esta diapositiva, la intención es que ustedes tengan mayores herramientas, se lleven estas preguntas a sus proveedores y puedan ustedes decidir si el desinfectante que están utilizando hoy en día es el adecuado para ustedes o necesitan variar, necesitan rotar o necesitan algo distinto. Toda la información que siempre vienen en los desinfectantes, y yo no conozco uno solo que no sea de amplio espectro. Todos los desinfectantes dicen somos de amplio espectro. Hay que entender que ninguna química inactiva todos los patógenos en el mismo tiempo de contacto, con la misma dilución, enfrente de los mismos desafíos. Lo que yo debo preguntarme es cuál es la reducción logarítmica probada. Dime tiempo de contacto, dime tiempo dilución con la cual está probado ese tiempo de contacto y cuál es la reducción logarítmica a la cual está llegando esas características que me está dando. De igual manera, todos los desinfectantes nos dicen, sigue la guía de las etiquetas, pero esa etiqueta tiene la guía que necesito, esa etiqueta tiene la información contra el agente patógeno que me está ocasionando la mayor cantidad de problemas en mi granja, y si no lo tiene, porque a veces es difícil meter tanta información en una etiqueta, existe un sustento que me permita a mí estar confiado de que el producto que estoy utilizando en la dilución y con el tiempo de contacto que le estoy dando es eficiente contra mi problema sanitario. Esta información nosotros tenemos que solicitarla y estamos obligados a solicitarla a todos los proveedores. De igual manera, y por último, siempre, de hecho, por último, pero es la primera pregunta que hacemos, ¿cuánto cuesta? La pregunta que debemos hacer no es cuánto cuesta, la pregunta que debemos hacer es ¿cuándo es el retorno a la inversión? ¿Cuándo voy a ver el efecto positivo económicamente hablando de utilizar cierto producto, cierta familia química bajo ciertos retos? En el momento en que yo note una mejoría en mis índices productivos, es el momento de hacer la evaluación de qué tan caro o qué tan barato o qué tan valioso es un producto desinfectante. Parte de lo que comentaba es hay que conocer al enemigo. Cada virus, cada bacteria, cada hongo tiene diferentes características y por lo tanto los hace más fácil o más difíciles de inactivar, entendiendo que vamos en orden ascendente, desde abajo hacia arriba, los virus lipídicos encapsulados, como el coronavirus, la influenza, PET, PIRS, fiebre porcina, son virus grandes, son virus envueltos, son virus que prácticamente cualquier química eliminaría. Sin embargo, y lo comentaba al principio, hay que entender el comportamiento de cada uno de estos. Estos elementos o estos virus, increíblemente, son los que las químicas pueden inactivar de manera más sencilla, pero son los que nos ocasionan más problemas por la capacidad que tienen de mantenerse latente en nuestra granja. Entonces, es importante contar con estrategias integrales, es importante contar con procesos de bioseguridad continua, eficientes, que no pasemos por alto. Los tapetes sanitarios son un punto crítico y que comúnmente no se tienen tan bien atendidos. Así que estos son el claro ejemplo, la industria porcina es el claro ejemplo que a pesar que morfológicamente sean susceptibles al medio,
el comportamiento y la capacidad que tienen para adaptarse a distintas circunstancias los hacen agentes patógenos muy, muy difíciles de erradicar y de controlar además. En el caso, por ejemplo, de circovirus, es un virus pequeño, no entra dentro de los más sencillos, es todo lo contrario, además de que se mantiene latente en la mayoría de los animales y que puede haber animales positivos sin presentar ningún signo. Es un virus pequeño, es un virus no envuelto, así que los desinfectantes no cualquiera puede inactivarlo. Lo que está marcado en rosa es que existen sí vacunas, pero las vacunas no rompen la cadena de infección. Entonces es muy importante que nosotros logremos romper esta cadena de infección a pesar de que ya existan vacunas. Para el caso de circovirus, Vircon S con una dilución 1 en 200, está probado que en 10 minutos tiene la reducción logarítmica necesaria para llegar a la desinfección. En el caso de PET, por ejemplo, es un virus que es muy estable a bajas temperaturas y a un pH neutro. Comúnmente las heces de nuestros animales tienen el pH adecuado, por eso se mantiene viable en la materia orgánica de los cerdos, por lo que la limpieza es un proceso importante, por lo que la eliminación de toda la materia orgánica de granjas positivas o de animales que posiblemente sean positivos es indispensable para poder controlar el proceso de infección de PET. Y en este caso, Vircon S con una dilución 200 durante 1 minuto de contacto, que es un tiempo muy bueno. Y hablando de Vircon LSP, que es un elemento fenólico, es 1 en 600, es una dilución sumamente económica con un tiempo de contacto de 10 minutos. Ya estamos hablando de un proceso de desinfección de acuerdo a la reducción logarítmica. PIRS es una de las enfermedades que cuestan mucho dinero, que repercute en pérdidas económicas a nivel global en la industria porcina. Platicaba con un colega en China y me comentaba que producir cerdo en China hoy en día es tan rentable como dedicarse a, a cuestiones ilegales. Él me decía en su inglés que era igual que vender droga, pero que era incluso mejor que vender droga ahorita en China. Sin embargo, que el problema, uno de los mayores problemas, evidentemente, cuando hablaba de cuestiones sanitarias, además de la peste porcina, Pierce les quitaba bastante dinero, repercutía económicamente de manera muy negativa, y pues nosotros aquí en México lo sabemos perfectamente. Así que la industria debe tener a esta enfermedad, y la industria tiene esta enfermedad como principal objetivo para el control, y contamos con herramientas como Vircon S, que en 1 minuto, en una dilución de 1 en 200, que es muy económica, al igual que Vircon LSP, 1 en 600, que es una dilución muy económica, pueden llegar a hacer el control sin ningún problema de este tipo de agente. Hay que cortar las cadenas de transmisión. En el caso de PIRS, no solamente la materia orgánica, no solamente se hace transmisión directa, de igual manera los aerosoles pueden funcionar como un medio de transmisión, por lo que las medidas de bioseguridad estructural y las medidas de bioseguridad conceptual son importantes. No podemos colocar granjas a favor del viento y que pasen por otras granjas positivas de PIRS, porque probablemente por aerosoles se pueda contagiar. Esto está ya estudiado, esto está ya demostrado, así que la desinfección a través de extractores, a través de ventiladores, la desinfección en presencia de animales con Vircon S siempre resulta en un efecto positivo para bajar cargas microbiológicas del ambiente. A manera de resumen, esto es uno de los temas que hay que entender. Cada virus es distinto, cada virus tiene un rango de estabilidad en pH diferente, cada uno vive diferentes temperaturas y es capaz de sobrevivir en diferentes temperaturas. No todos se pueden transmitir por aire, pero algunos ya está comprobado. Así que es importante que nosotros consideremos a cada virus, a cada elemento, como un reto diferente, y por lo tanto necesitamos una herramienta adecuada.
para poder controlar a cada uno de ellos. Y la principal herramienta que nosotros podemos utilizar para controlar la mayoría de estas enfermedades es la bioseguridad, es el proceso de limpieza, y un programa completo de bioseguridad terminal es indispensable en nuestros sistemas productivos. Debemos iniciar con la limpieza en seco, debemos iniciar sacando la mayor cantidad de materia orgánica que exista en nuestra granja. Tenemos que limpiar las líneas de agua de bebida, tema que comúnmente no se le da atención. Productos como Hyperox, que es un producto ácido paracético y peróxido, puede funcionar excelentemente. Si no se cuenta con él en la región, vir con ese tiene la misma función y no representa ningún riesgo para la salud de nuestros animales. Así que la desinfección de las líneas de agua de bebida se tiene que hacer sí o sí y se debe iniciar por ahí. Una vez que se limpiaron las líneas de agua de bebida, continuamos, con el remojo, hacemos un prelavado, humedecemos la zona que vamos a lavar, aplicamos un detergente alcalino como Biosol Plus, que es un producto detergente especializado para la industria pecuaria. Tenemos que hacer un enjuague adecuado, un buen enjuague, no debemos dejar restos de jabón, y podemos iniciar la desinfección, ya sea con Vir con S o con Vir con LSP, de acuerdo a las necesidades de cada granja. Yo siempre he dicho que las granjas son un ente biológico, cada una se comporta de manera distinta, aunque estén a escasos 2 kilómetros de distancia. Así que dependiendo de las necesidades y apegándonos a la capacitación y apegándonos al soporte técnico que tengamos por parte de nuestros proveedores, podemos utilizar ya sea Vir con S o Vir con LSP. Durante todo este proceso de desinfección de la caseta, el equipo debe estar consciente que si entra o sale de la caseta, siempre se debe de desinfectar las botas. Las cuadrillas de limpieza pierden de vista este tema y están entrando y saliendo y no están desinfectando sus botas de manera constante. Termonebulizar es otro factor muy importante. Para el caso de la desinfección de botas, el producto indicado es Vir con LSP, ya que tolera una gran cantidad de materia orgánica, pero esto tolera rayos de sol, rayos UV, por lo que es el producto ideal para los tapetes sanitarios. La termonebulización es con Vir con S. Es muy importante la termonebulización. Ahorita voy a mostrar una imagen de por qué es importante termonebulizar. La desinfección alrededor de los edificios, el perímetro, se puede llevar a cabo con un producto fenólico como Vir con LSP, que tolere cargas de materia orgánica. Y pues bueno, una vez que nosotros concluimos con la desinfección del perímetro, podemos hablar de que nuestra caseta está lista para recibir el siguiente lote. Y esto es lo que hablaba del proceso de termonebulización. Comúnmente cuando se hace el proceso de lavado y se enjuaga, a la mayoría de los operadores les encanta la alta presión, les encanta utilizar estas máquinas de hidrolavadoras o Kärchers con la máxima presión que se puede, y se genera esta bruma, se genera esta neblina que hace o que volatiliza agentes patógenos y los hace de difícil acceso para una aspersión normal. Por lo tanto, un proceso de termonebulización al final de la desinfección por asperjado es muy importante justamente para llegar a puntos de difícil acceso, grietas, y también verificar que dentro de la caseta no haya fugas y poder dar el mantenimiento adecuado. Pues es muy importante que nosotros tengamos esto en consideración, porque el lavado a presión va a ser algo que no vamos a poder eliminar, es necesario para el buen enjuague, así que la termonebulización se convierte también en algo indispensable. Y como parte de la desinfección continua y lo que día a día debemos de recordarle a nuestros operadores y lo que día a día debemos implementar una capacitación, pues por lo menos cada bimestre, cada 3 meses, recordarles la importancia del buen manejo de los procesos de desinfección continua. Este es un ejemplo de un error de bioseguridad conceptual y bioseguridad estructural. Todo lo que salga de esos extractores va a entrar a la granja que está enfrente, y más con las puertas abiertas, y aunque estuvieran cerradas, va a entrar.
Entonces, ese es un error de concepto en el que nosotros, a través de la bioseguridad operacional, como una nebulización aérea, una desinfección aérea, vamos a estar bajando cargas bacterianas, vamos a estar bajando cargas virales, microbiológicas en sí. Y esto, sobre todo ante brote, es una herramienta muy útil, brote de enfermedades respiratorias, la desinfección con Virkon S, la aplicación en presencia de animales es muy valiosa, aunado al tratamiento que se designe para la enfermedad, se genera una sinergia muy importante y vemos resultados de manera dramática, de forma positiva. La aspersión de Virkon S ante brote o por la intención de bajar cargas microbiológicas en el ambiente en presencia de animales es una estrategia y es una técnica muy valiosa. El manejo, perdón, el manejo de la mortalidad se debe hacer de manera correcta. También es muy fácil ver mortalidad, ver lechones fuera de la caseta tirados horas. No se desinfecta la zona donde se levantó esa mortalidad. Bien, no estamos conscientes que pudo haber sido una infección o un problema que pueda representar un riesgo alto para nuestra granja, pues debemos de curarnos en salud y desinfectar la zona donde dio al cadáver, incluso espejar el cadáver es lo indicado. Las herramientas o carretillas que se utilicen para mover la mortalidad tienen que estar en constante proceso de limpieza y desinfección. Alguien me decía, oye, pero es que si lo lavo mucho, pues lo va a corroer y tu producto es una carretilla. Yo prefiero comprar 5 o 6 carretillas antes de que se enferme todo un lote. Entonces, es muy importante saber manejar bien la mortalidad. La desinfección del agua con Virkon S es un proceso común y es un proceso ideal, y sobre todo la limpieza y desinfección de vehículos, el lavado de vehículos es un punto crítico hoy en día ante los riesgos sanitarios que están apareciendo en el continente. Tenemos que estar muy al pendiente, tenemos que estar invertir mucho de nuestros esfuerzos en la limpieza y desinfección de vehículos. La higiene de manos es muy importante, vale mucho la pena invertir en un proceso de limpieza e higienización de manos antes de entrar a cada caseta, valdría mucho la pena, y sobre todo evitar personas indeseables, personas que no tengan nada que hacer en la granja. No hay que permitirles el acceso, y el control de roedores de todo tipo, tanto de los de 2 patas como de los de 4, hay que evitarlos. Y entonces entender que esto es un trabajo en equipo, que esto es una estrategia en la que tenemos que involucrar tanto a directivos, parte gerencial, parte operativa. Todos estamos estrechamente relacionados para evitar justamente que se rompa el equilibrio en los cerdos y pueda acceder una enfermedad a ellos. Tenemos que entender que la bioseguridad lo que busca es mantener una homeostasis en nuestros animales, evitando una infección y evitando o permitiendo que una enfermedad se establezca en nuestra granja y nos ocasione daños económicos muy complicados. Y todo esto, al ser un trabajo en equipo, debe ser auditable. Siempre tiene que estar en un proceso de mejora continua, y tenemos que nosotros encontrar los puntos críticos, las áreas de mejora, las áreas de oportunidad, y esto no se puede hacer más que estableciendo principios HACCP. Todo tiene que estar anotado, todo tiene que llevar registro, todo tenemos que incluirlo en una carpeta, y además de que nos va a permitir establecer o identificar áreas de mejora de nuestros sistemas de bioseguridad, pues nos van a permitir iniciar procesos de certificación ante autoridades, lo cual es muy valioso para nuestras unidades de producción. Todo debe ser auditable y todo debe ser verificable y repetible. Y pues bueno, la finalidad de todos los procesos de bioseguridad, de bioprotección, es mantener a los patógenos fuera de nuestro entorno, controlar el nivel de contaminación interna, porque son entes biológicos y se va a generar esta contaminación. Si una vez que se implantó la enfermedad, una vez que la enfermedad ya está en nuestra granja, impedir que salga de ella, la
biocontención es un término que debemos empezar a acuñar de manera importante y hay que romper el ciclo de la infección. Nosotros tenemos factores como la resistencia antimicrobiana, tenemos ya también factores como las vacunas, ha habido avances importantes para el tema de la fiebre porcina, para COVID, por ejemplo, es el ejemplo más claro. Sin embargo, lo único que rompe la cadena de infección es la limpieza y la desinfección. Tenemos que considerar estos elementos como complementos de la limpieza y la desinfección. Nuestra principal herramienta debe ser la limpieza y la desinfección con la finalidad de romper esta cadena de transmisión. Y pues bueno, de mi parte es muy importante que ustedes conozcan las herramientas con las que cuenta el ANCO a través del ANSES, que es Virkon LSP y Virkon S, que son productos que ustedes conocen, que son productos que Virkon S sobre todo tiene tiempo en el mercado, pero que día a día se está convirtiendo en el producto, en el desinfectante de elección más importante para el control de este tipo de brotes. Instituciones como la FAO, en China, por ejemplo, ante el brote fue el producto de mayor uso, fue un producto muy importante para lo que pueden ellos llamar control. Increíblemente China ha salido muy rápido después de ese brote, así que, pues bueno, tanto sus estrategias como todos los soportes que da el gobierno a la producción y el uso de este tipo de herramientas les ha permitido ir mejorando día a día y poder sobrellevar este tema que tanto les ha afectado. Es importante que nosotros entendamos y conozcamos estas herramientas y si tienen alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto la podríamos atender. De mi parte es todo. Y ahí están mis datos por si alguno de ustedes gusta escribirme o gusta llamarme, con todo gusto podemos platicar y saber de qué manera los apoyamos. Muchas gracias. Gracias, Moisés, muchas gracias por tu ponencia, muy interesante. Y creo que ahora viene, digamos que lo más interesante, que es la participación de los colegas a través de sus preguntas, de sus dudas. Y voy a atreverme a leer en orden de aparición las preguntas que amablemente nos han compartido los colegas. A ver, entonces maniobrar un poquito. La primera pregunta, del colega Juan Cadena, en relación al agua, nos pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el tratamiento de agua con ácidos y o cloro? Gracias, Juan. Bueno, en realidad el cloro es un elemento muy utilizado para la potabilización del agua, es un elemento que funciona de manera adecuada. Sin embargo, considerando varios aspectos como el tiempo de contacto, considerando también temas como las necesidades sanitarias de cada granja, la elección del desinfectante del cloro o sustituyendo al cloro va a ser necesario. Es decir, si mi granja está teniendo un problema recurrente de algún elemento o de algún patógeno que no sea sensible al cloro, pues utilizar cloro no es la mejor idea. En el caso de los ácidos, no creo que estén enfocados a la desinfección. Más bien, la utilización de ácidos para las líneas de agua, tal vez no entendí bien la pregunta, es para desincrustar o para quitar sales minerales. Esa es la intención de utilizar un ácido en las líneas de agua. Y bueno, el cloro es un producto que funciona, es un producto que tiene sus limitantes. Insisto, habrá que revisar la situación particular de la granja para saber si el cloro va a ayudarme a controlar o a mejorar la calidad de agua. Este es un factor que se debe analizar con base en la calidad de agua. Gracias, Moisés. Me atrevería, si me permites, un breve comentario adicional. Sí, claro. En el tema del cloro en el agua, en las granjas, la idea o el concepto es potabilizar el agua. Desafortunadamente, son pocas las empresas o las granjas avícolas o porcícolas que pueden tener el cuidado de estar potabilizando. ¿Cuál es el riesgo justamente de no potabilizar el agua? Que el agua que están ingiriendo los animales, nuestros animales, los lechones,
las pollas, las pollitas, es que pudiese estar contaminado con coliformes. Y entonces tenemos potencialmente cuadros entéricos que nos van a estar dando, nos van a estar mermando el desempeño productivo de los animales. Entonces, la recomendación desde mi particular punto de vista, si es potabilizar, es necesario. Si es necesario limpiar las líneas porque la acumulación de sales, bla, 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 bueno, hay todo un proceso especial que nos permitiría tener ese correcto volumen y esa correcta presión a través de las líneas que ya están limpias, que ya están desincrustadas, ¿no? Gracias, Moy. Y vamos a pasar a la segunda pregunta, que nos las comparte Alberto y que se refiere justamente, dice, la limpieza, en el tema de limpieza y desinfección. El tema de gorras y cosas de uso personal, el ingreso de personal a todos los espacios de las granjas, aplica para granjas de capacidad para 550 cochinos en ciclo completo o podría variar estas medidas según el tamaño de la granja o aplica para todos. Esa es una pregunta muy importante porque a veces pensamos, y justo lo comenté, que dependiendo las características de cada producción, el tamaño, las condiciones, traspatio, semitecnificado, tecnificada, pues la bioseguridad va cambiando. El caso de la bioseguridad aplica para todos. ¿Por qué? Porque esos 550 animales se pueden enfermar que 1.000.000 o 1.000 animales. No hay diferencia. Entonces sí, aplica para todos. La bioseguridad estricta debe ser para todos los sistemas pecuarios o todos los sistemas de producción de cerdos. Es muy buena pregunta, gracias. Correcto, Moisés, muchas gracias. Me voy a atrever aquí a romper el ritmo de las preguntas. Hay una pregunta, déjame ver, creo que ya no la tengo. Bueno, ahorita comentamos la pregunta de las medidas de bioseguridad. Rápidamente, las medidas de bioseguridad de las que estamos hablando, ¿qué tan aplicables son para un sistema de producción avícola? Las medidas de bioseguridad para una granja de aves, es lo que me preguntas. Es correcto, sí, ¿qué tan Okay. aplicables son? ¿Hay alguna diferencia que podamos mencionar? Sí, evidentemente hay diferencias, pero una de las grandes fortunas que tiene la industria avícola y porcícola es que son los sistemas productivos que mejor han entendido los procesos de bioseguridad. Si ustedes, y evidentemente muchos colegas lo deben haber visto, la industria del ganado lechero o ganado de engorda, pues en bioseguridad tienen muy pocas estrategias y donde se invierte mucho es en la producción avícola y en la producción de cerdos. Son totalmente aplicables, obviamente hay variaciones, obviamente pues no tenemos salas de maternidad, tenemos incubadoras, pero podemos nosotros adaptarlo y podemos hablar de cada programa de manera específica. Por supuesto que son totalmente aplicables a ambos sistemas. Habrá que checar puntos particulares, pero sí, son aplicables. Correcto, muchas gracias. Nos comparte la siguiente pregunta, por favor, y disculpas. Dulce Karime Gama pregunta, ¿por qué hay que usar un detergente? ¿Por qué debe ser alcalino el detergente que vamos a usar? Esa sería la primera pregunta. ¿Nos quieres contestar? Sí, el detergente alcalino lo que nos va a permitir es generar una mayor limpieza desengrasando. Tenemos nosotros que recordar que las características de la suciedad de la industria pecuaria pues son diferentes ahora sí que la sociedad es distinta a la industria, no sé, alimenticia, por lo que el desinfectante alcalino funciona mejor como un desengrasante. Las dietas son ricas en grasas, las dietas son ricas en productos que son de difícil limpieza. Entonces tenemos que utilizar productos que rompan esta cadena, que rompan este tipo de suciedad para poder nosotros establecer un proceso de limpieza adecuado y sencillo, porque de lo contrario tendríamos que tallar, tendríamos que irnos a la parte física, que nunca está de más. De hecho, hay lugares y sobre todo en comederos, aún utilizando productos desengrasantes muy eficaces, tenemos que implementar el tallado. La idea de utilizar un desinfectante alcalino es facilitar la limpieza de la industria pecuaria que maneja suciedades de difícil limpieza. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Permíteme, te la leo en este momento. ¿Cómo influía en el desinfectante? Sí, ¿cuál es la relación
del pH con el desempeño del desinfectante? La relación del pH con el pH del detergente o el pH del desinfectante. Ambos, en uno y otro caso. Ok, en relación con el detergente no debe haber relación porque recuerda que después de que nosotros enjabonamos hay que enjuagar muy bien. Entonces el desinfectante y el detergente nosotros no recomendamos combinarlos. No es una práctica común, no es una práctica ideal. Entonces no debe haber relación alguna y no debe de interferir. El tema del pH, hay familias químicas de diferentes desinfectantes que funcionan mucho mejor bajo condiciones ácidas, bajo condiciones neutras o bajo condiciones alcalinas. En el caso, por ejemplo, de Virkon S, que es una reacción química que se da entre el monopersulfato de potasio, cloruro de sodio y el agua, y que forma un ácido hipocloroso. Justamente al formar un ácido hipocloroso necesitamos un pH ácido para que el poder biocida se vea, tengamos el mayor poder biocida en esa reacción química. Hay otras químicas que se van a un pH neutro, sin embargo, como lo pudimos ver en la presentación, la mayoría de los virus son estables en pHs neutros, entonces dependen únicamente de la eficiencia del desinfectante per se. En el caso de Virkon S, que nosotros sacamos de esa estabilidad al agente microbiológico, además del agente biocida poderoso que es el ácido hipocloroso, rompemos esa estabilidad en el agente microbiológico y generamos una sinergia en el poder biocida del desinfectante. Esa es la relevancia del pH en los desinfectantes. Correcto, muchas gracias. Pregunta Alberto, ¿cuál es el tiempo que debo dejar descansar mis espacios después de desinfectar? Con Virkon S, lo único que recomendamos es esperar a que seque y puedes volver a entrar. Con Virkon LSP se puede utilizar 24 horas después sin ningún tipo de riesgo. Correcto, muchas gracias. La siguiente es Alberto, esta ya la leímos, la que sigue. Bien, ¿qué desinfectante me puede recomendar para mantener el pH neutro? Esa es una muy buena pregunta. No me atrevería yo a recomendarte un desinfectante con pH neutro porque no estoy tan familiarizado con ellos. De primera instancia, lo que te recomendaría yo es saber para qué vas a desinfectar. Me gustaría entender cuál es la enfermedad que te preocupa y con base en eso recomendarte un desinfectante que pueda ser efectivo para el control de esa enfermedad. Correcto, correcto. Siguiente, César Gómez. Menciones sobre la temperatura adecuada para la desinfección. ¿Cuál es la recomendación de la temperatura adecuada para hacer este proceso? Esa es muy buena pregunta. Te agradezco, César, porque es un rango muy variable y va a depender de las químicas. En el caso, por ejemplo, de un glutaraldehído, fríos, temperaturas frías perjudican de manera negativa a los glutaraldehídos, a las sales cuaternarias. En el caso contrario, a mayor temperatura tienen el efecto deseado. En el caso de Virkon S, no hay ningún inconveniente, el producto trabaja de la misma manera cualquier temperatura sin llegar a punto de congelación, porque una vez que se llega a punto de congelación, lo cual no es normal en nuestra área, que sería preocupante, debe haber por ahí alguna zona, no lo dudo, pero si no llegamos a punto de congelación, Virkon S no tiene ningún tema con la temperatura. En caso de Virkon LSP, CIA, que es un fenólico, necesitamos temperaturas superiores a 16 grados para poder utilizar una dilución de 1 en 400. Cuando la temperatura sea menor a 16 grados, tenemos que utilizar ya la dilución de 1 en 200, es decir, tenemos que aumentar la concentración del producto. Es importante que esto ustedes lo tengan bien entendido con sus productos, con los productos que van a utilizar, los desinfectantes que van a elegir, porque cada química tiene un rango distinto. La siguiente pregunta dice,
¿qué recomiendas usar como vehículo para termonebulización del Virkon LSP? ¿O es solo? En el caso de Virkon LSP, aún no hay una recomendación como tal para la termonebulización. La recomendación para Virkon S es que se utilice termonebulizado. La recomendación es con Virkon S. Y pues cualquier carrier que tenga como base glicerina, propilenglicol, puede funcionar para generar una mayor nube. Sin embargo, no es obligatorio. Si nosotros termonebulizamos Virkon S sin aplicar ningún carrier, el efecto va a ser muy similar. Lo único es que no vamos a ver la nube espectacular, ¿no? Que en ocasiones es más show mágico musical que tenga alguna algún uso técnico o algún uso viable, pues es más para ver la nube. Sin embargo, en algunos casos es importante y lo que se puede utilizar es glicerina, propilenglicol como carrier para aumentar la nube de Virkon S. Correcto. La siguiente pregunta es justamente va relacionada. Dice, Virkon diluido en agua, se me ha complicado nebulizarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, la nebulización en frío, tenemos nosotros que preparar la solución de Virkon, y este es un error muy recurrente y debo ofrecer una disculpa porque no lo incluí en la presentación. Valdría la pena aunar en este tema porque, insisto, es un error recurrente. Nosotros aplicamos el polvo de Virkon en el agua, lo agitamos fuertemente y lo aplicamos en nuestra bomba de mochila o nuestra micronizadora y lo empezamos a aplicar. La verdad es que eso es un error. Lo que hay que hacer para preparar a Virkon S es aplicar el polvo en el agua, agitarlo de manera amigable. No debemos de agitarlo fuerte porque lo que vamos a hacer es generar espuma y no queremos generar espuma. Y es darle un tiempo de 10 a 15 minutos, dependiendo ahí también temas de temperatura. Lo ideal son 10 minutos para que la solución se incorpore de manera adecuada. Una vez que se incorpora, ya no debe de haber grumos, ya no debe de haber ninguna parte física, digamos, no debe de haber Virkon polvo, ya debe ser la solución. Lo aplico entonces sí en mi equipo o lo coloco en mi equipo de aplicación y ya puedo hacer la aplicación directa porque eso ya es el desinfectante. Si yo no le doy este tiempo de reposo, estoy aplicando producto que aún no es desinfectante. Recordemos que el poder biocida de Virkon S se da por la reacción química entre el monopersulfato de potasio, cloruro de sodio y el agua. Así que hay que darle tiempo a esa reacción para que se establezca y podamos aplicarlo. Si tú le das ese tiempo, te aseguro que no vas a tener ningún problema para la nebulización, ya sea micronizado o ya sea asperjado con gota fina. Excelente, gracias, Doc. Siguiente pregunta es, bueno, dice, aparte de la materia fecal, ¿qué otra cosa puede inactivar a los desinfectantes? La temperatura, rayos ultravioleta, el tiempo de la solución. Después de mucho tiempo la solución obviamente va perdiendo eficiencia. Como principales factores son esos. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, viene. ¿Cuál de los dos Virkons es el producto que se recomienda para arcos sanitarios, vados y tapetes sanitarios? Ok, para tapetes y rodiluvios, tapetes sanitarios, desinfección de botas y desinfección de ruedas, rodiluvios, yo recomiendo Virkon LSP. Es un producto que resiste rayos ultravioleta durante 7 días, es un producto con mayor tiempo de eficacia, es un producto que tolera altas cargas de materia orgánica y que nosotros podemos utilizar con una dilución de 1 en 200 o 1 en 400 de acuerdo a la temperatura con la que estemos trabajando. En el caso de arco sanitario, yo recomendaría Virkon S. ¿Por qué? Porque podemos utilizar diluciones de 1 en 400, que son diluciones bastante económicas y no generan tanto. Es una solución más noble, por así llamarlo. Lo que es muy importante de los arcos sanitarios es recordar que independientemente del producto que elijan, ya sea de la familia Virkon o otro desinfectante,
Una vez que se termina o que se le da el tiempo de contacto adecuado a los cristales, es importante retirar el exceso con un trapo, es importante secar los cristales del vehículo, porque se llegan a formar cristales o se llegan a formar algunas estructuras en el cristal que puede generar una problemática a la visión del operador. Se genera por ahí un color tornasol, puede afectar la visión del operador y es muy importante que sí que se limpien los excesos una vez que se le dio el tiempo de contacto. Sin embargo, si ustedes consideran que VIR con LSP es otra opción para el arco sanitario, también está recomendado, no hay ningún problema, pero sí, insisto, una vez que se les dé el tiempo de contacto a cualquier química, hay que retirar los excesos con un paño. Correcto, gracias. Siguiente pregunta, Nati, Esli, me comentan, me confirman cómo andamos en tiempo para avanzar. Dice la siguiente pregunta en tanto, ¿cuál es la mejor dilución para uso en avicultura de traspatio? Ándale. Ándale. Esa es una pregunta muy buena. En el caso de VIR con S para traspatio, yo te recomendaría uno en 200, uno en 100. En el caso de VIR con LSP, dependiendo para qué es tu producción, si es para huevo, no lo recomiendo para evitar que haya por ahí que se impregnen del olor. VIR con LSP tiene un olor característico, así que para huevo no lo recomiendo. Si es para pollo de engorda y estás haciendo un vacío, si tienes algún vacío en tu producción de traspatio, pues te recomendaría ir con el SP1 en 400, pero me imagino que no haces vacío y me imagino que debe ser huevo, así que es lo más común. Así que yo te recomiendo ir con ese, uno en 100 o uno en 200. Gracias, al final es muy particular y habría que revisarlo con detenimiento para hacer alguna sugerencia mucho más amplia, ¿verdad? Y obviamente podemos estar escuchando todas las dudas con toda confianza y en su momento les haremos llegar las recomendaciones o respuestas. Una siguiente pregunta es interesante, que es en una granja, quiero entender, con antecedentes de problemas de sanidad, ¿cuántas desinfecciones con VIRCONS puedo hacer antes de llenar la sala? ¿Qué opinas de la rotación de los desinfectantes? ¿Me podrías repetir ahí en una granja con qué, perdón? Con antecedentes de problemas de sanidad, o sea, de las que no hay en México. De las que casi no ocurren. ¿Cuánta desinfección con VIRCONS puedo hacer antes de llenar la sala? ¿Y qué opinas de la rotación de desinfectantes? Bueno, la verdad es que yo recomiendo solo un proceso de limpieza y desinfección bien hecho. Como lo comentamos en el programa, si el proceso está bien hecho, si el proceso de limpieza lo pudiste auditar y corroborar, mis colegas del ANCO tienen por ahí una herramienta muy valiosa y te pueden apoyar en ese sentido para auditar el proceso de limpieza. Si se cumplen con los requisitos de la limpieza, yo solo te recomiendo que hagas la aspersión tanto de VIR con S, tanto en pisos, paredes y techo, y después termonebulices. Obviamente, cuidando todos los puntos críticos de los que hablamos, que es la desinfección de botas, que es obviamente la limpieza de los equipos, ese es un punto que hay que considerar también, y con una sola desinfección basta. Importante, si quieres estar seguro, hay un programa que son ya más meticulosos y que son para enfermedades de alto impacto. Puedes meter animales centinelas para verificar que tus instalaciones están totalmente limpias. Puedes utilizar hisopos y técnica de raspado para verificar que no haya nada en tu granja una vez que desinfectaste. Pero si el proceso de limpieza y desinfección se hace de manera correcta, con un solo proceso es más que suficiente. Correcto. Adicionaba un ejemplo el colega, es decir, primero uso un desinfectante y la segunda desinfección la podría hacer con VIRCONS en otro día o viceversa. Ese es un comentario que puse adicional a la pregunta, ¿no? Creo que no respondí la parte de rotación y creo que por ahí va la pregunta. La rotación de desinfectantes es válida siempre y cuando sea necesaria. Nosotros tenemos que entender que tanto antibióticos como desinfectantes, la susceptibilidad de los agentes es distinta.
Aclaro, no estoy hablando de resistencia adquirida, estoy hablando simplemente de susceptibilidad. Los desinfectantes, lo dije, no son perfectos, no funcionan para todos los agentes patógenos y todos los agentes patógenos no son o no tienen la misma susceptibilidad a la misma familia química, incluso a la misma concentración de familia química. Entonces, aquí lo más valioso es que debemos entender, en el caso de Vir con S, la rotación no es necesaria porque debe contar con 5 o 6 mecanismos de acción distintos. No debe, cuenta con 6 mecanismos de acción distintos en los que ningún agente patógeno podría presentar resistencia o podría no ser susceptible a uno de ellos. Entonces, productos que solo tienen un mecanismo de acción y que además no generan sinergia, como lo hablamos con el potencial hidrógeno, con la temperatura, en ese caso sí valdría la pena hacer una rotación. Pero aquí lo más importante es que nosotros podamos contestarnos la siguiente pregunta: ¿de qué se enferma nuestra granja? Una vez que yo tengo esa respuesta, puedo decidir qué desinfectante voy a utilizar sin necesidad de estar pensando en rotación. Gracias, Moisés. Si me permites, nada más un comentario también adicional. Claro. Sé que andamos cortos en tiempo, pero el tema de la rotación de semillas es un tema que es polémico, pero me gustó la respuesta y estoy convencido. El tema o el punto que yo quiero poner en la mesa es que antes de pensar en rotar, etcétera, bien, debemos tener muy claro cuáles son los patógenos a los que nos estamos enfrentando en cada una de las diferentes etapas de producción, llámese de cerdos o llámese de aves, porque también hay variación. Y la segunda observación, y creo que es muy relevante, es cómo podemos estar nosotros asegurando que nuestro proceso de limpieza y desinfección cumple los objetivos que nosotros hemos planteado. Y en ese sentido, el proceso de limpieza y desinfección debe estar, como lo dijo Moisés en su plática, debe estar validado de manera permanente y debe estar también soportado con la capacitación, con la motivación y la sensibilización de los trabajadores, que al final del día son los que están llevando al cabo los procesos que nosotros queremos asegurar, que nos den esa confianza de que los productos y que están trabajando y que nuestras salas están correctamente desinfectadas. Bien, yo voy a agradecer a todos sus preguntas. El compromiso es compartirle todas estas preguntas que tenemos pendientes y que por tiempo no vamos a poder responder. Se las vamos a compartir a Moisés para que nos conteste puntualmente cada una de ellas y les vamos a hacer llegar vía correo electrónico o WhatsApp este cuestionario con las respuestas muy concretas, muy concisas que nos hicieron favor de llegar. Con esto damos paso, les agradezco a todos su participación, damos paso a Esli y a Nati para que sigamos con el siguiente punto. Moisés, muchísimas gracias por la participación, ya te comprometí a que podamos responder todos los cuestionarios y Nati, pues te dejamos a todos los colegas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos por su tiempo y estamos a sus órdenes. Gracias. Súper. Bueno, muchas gracias a nuestros especialistas y como ya es costumbre, en el ANCO nos gusta hacer esta actividad para cerrar y premiar, por supuesto, siempre la compañía de cada uno de ustedes en estos eventos que organizamos para ustedes y para la industria. Y entonces vamos a cerrar 3 minutitos con una actividad de Kahoot. Los invitamos a los que quieran participar, ingresar a kahoot.it, ahí está en la pantalla, www.kahoot.it, desde su navegador. Si tienen la aplicación, pues también lo pueden hacer desde allí. Y van a ingresar el PIN. Cuando les pida el PIN, van a ingresar el PIN que aparece acá en la pantalla, 5504683. Vayan inscribiéndose, van a hacer 3 preguntas de todo lo que nos acaban de hablar nuestros especialistas y se van a poder llevar el kit de bioprotección del ANCO. Acá solo aclararles, solo por un tema de logística, solo pueden participar asistentes y clientes de Centroamérica y México. Agradecemos asistencias si hay de otros países, pero bueno, para esta actividad puntual solo pueden participar nuestros clientes de México y Centroamérica. Ahí ya empezaron a ingresar. Alejandro, bienvenido. Ingresen www.kahoot.it y el PIN es 5504683.
Vamos a dar un minutito para que se conecten. Ahí ya 4 o 5 personas, Gabriel, Juan Carlos. Importante que cuando se registren pongan su correo electrónico real porque allí los vamos a contactar a los ganadores para hacerles llegar sus premios. Entonces, importante que pongan sus datos correctos. Bueno, 30 segunditos más para que se sigan conectando. Juan, Daniel. Tenemos 13 personas. www.kahoot.it, ingresan el PIN que está en la pantalla, 550-4683. Nati, ¿hay para todos y contestan bien? Nada más somos 100. Bueno, importante, no. Ganan únicamente válido. las 3 primeras posiciones, los 3 primeros puestos. Importante recalcar que no es solo el que responda bien, sino que tan rápido responden, porque la plataforma da puntos también por responder rápido. ¿Listo? Entonces, al final de cada pregunta vamos a ir viendo el podium y al final pues ya definiremos los ganadores. Bueno, por un tema de tiempo nos toca arrancar ya. 3, 2, 1 y arrancamos, José, porfa. Bueno, vamos a ver. 3, 2, 1. Primera pregunta. Uno de los siguientes no es un elemento de bioseguridad. Limpieza y desinfección, control de vectores, programa de vacunación, uso de tratamientos hormonales. Cuatro segundos. Uso de tratamientos hormonales. Bueno, la gran mayoría contestó de manera correcta. Vamos a ir a la siguiente. Por favor. Vamos a ver primero el podio y pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, Alejandro Cárrava de primeras, JLA de segundas y David Barrón de terceras. Vamos a ver si cambian las posiciones. Dale adelante. Esta es de verdadero o falso. Proceso de desinfección consiste en la aplicación de agentes químicos que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos. ¿Verdadero o falso? Seis segundos, 5 segundos. Verdadero. Muy bien, está muy fácil. Siguiente. Pasa a la primera posición David Barrón, JLA y Alejandro Carra de terceras. Y la final, la decisiva. ¿Cuáles son las condiciones del entorno para elegir un desinfectante adecuado? Selecciona todas las respuestas posibles. Conocer el patógeno al que nos enfrentamos, la temperatura, pH y dureza del agua, el desafío que hay de materia orgánica y cantidad de animales por corral. Acá es selección múltiple, todas las que consideren correctas. 10 segundos. Listo, y ahora sí vamos a ver el podium final. Eran las 3 primeras, ¿no? Tercero, Atonatiu B. Segundo, Gabriel. Y primero, Alejandro Carra. Entonces, estos son nuestros 3 ganadores. Por favor, si no los contactamos por alguna razón que su correo haya quedado mal ingresado o algo, siempre busquen al representante LANCO, pero nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con ustedes por correo electrónico. No sería más por mi parte, Javier, si quieres dar algunas palabras de cierre, agradecimiento a todos nuevamente por acompañarnos como siempre. Pues agradecerles a todos, muchas gracias Nati, primero a ustedes dos que estuvieron tras esta logística que a veces a los viejos nos cuesta mucho trabajo y nos pone muy nerviosos. A Moisés también por esta disposición para poder contribuir, digamos que diseminando toda la experiencia y el conocimiento. Y por supuesto a todos los colegas que asignaron un espacio, un tiempo, que es muy valioso, estando en producción siempre el tiempo es muy valioso, pero creo que el objetivo de aportar esta información, de estar refrescando siempre el tema de la desinfección
como un pilar fundamental para la prevención de enfermedades es crítico, y más aún en tiempos donde los desafíos, como se presentó en la presentación, estamos al día a través de vuelos de comunicación, que es hoy por hoy ya no es una barrera para distanciarnos. Estoy hablando de vuelos de comunicación a nivel de todo el mundo y comercio, etcétera. Así que la invitación para todos es que podamos ir a las granjas, podamos ir a hacer una revisión de nuestros procesos de limpieza y desinfección, evaluarlos, ¿verdad? Hacer unas auditorías de la eficacia, de la eficiencia, y retarlos ante las nuevas tecnologías o nuevos procedimientos que tenemos hoy a disponibilidad de ustedes, y a partir de eso podamos ir en un proceso de mejora continua para reducir el impacto que tienen las enfermedades en la rentabilidad. Hoy por hoy tenemos retos como PET, como circovirus, bla, 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 como micoplasma, como APP, que siguen siendo problemas en las granjas y que nos hablan de que necesitamos trabajar mucho más en bioseguridad, pero también hacer un programa integral donde podamos tener buenos antibióticos, buenas vacunas, buenos manejos, buenas instalaciones, buenos desinfectantes, para que entremos en un entorno de una mejora continua. Así que les agradecemos mucho su tiempo, su disponibilidad, y mandaremos la información de la respuesta de las preguntas. Y todo el equipo del ANCO agradecemos su participación y estamos a sus órdenes a través de los teléfonos y correos. Muchísimas gracias, buena tarde, buena noche, sean felices, como dijo Diego Bryan, y cuídense mucho, por favor. Saludos a todos. Gracias.